En la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es el oído. El oído es un conjunto de órganos vestíbulo-cocleares encargados de funciones tales como lo que es el equilibrio y la audición. El oído, para su estudio, ha sido dividido en tres partes: externo, medio e interno. Primero vamos a hablar del oído externo. El oído externo tenemos que su función es la de conducir las ondas sonoras desde el medio externo hacia la membrana timpánica, y para su estudio se la ha dividido en dos porciones: en un pabellón de la oreja y en un conducto auditivo externo. Tenemos primero el pabellón de la oreja, que no es nada más que una dilatación fibrocartilaginosa ubicada a cada lado de la cabeza, entre lo que es la apófisis mastoidea y la articulación temporomandibular, en la que describimos las siguientes partes. Luego tenemos un hélix, debajo de este inmediatamente el canal del hélix, concéntrica de la misma encontramos lo que es el antihélix, que al llegar a su parte más superior se bifurca dando dos ramas, una superior y una inferior, dejando un espacio entre ellas denominada fosita navicular o escafoidea. También encontramos una pequeña laminilla fibrosa denominada trago, y opuesta a la misma encontramos el antitrago. Entre ambas vamos a encontrar lo que es la incisura o escotadura intertrágica. Encontramos también lo que es el lóbulo o lobulillo, y por último un gran espacio que queda entre todas estas estructuras denominada concha. Ahora vamos a describir lo que es el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tenemos que en su tercio externo está formado por tejido fibrocartilaginoso, y mientras que sus dos tercios internos son netamente óseos, como podemos distinguirlos en esta imagen. Tenemos que no es rectilíneo, sino que tiene forma de S itálica, y para su estudio tenemos que tiene un límite inferior que da con lo que es la cápsula de la parótida, un límite superior que corresponde a lo que es la cavidad craneal, un límite interno que corresponde a la membrana timpánica, un límite externo que corresponde al meato auditivo externo, un límite anterior que da con lo que es la articulación temporomandibular y un límite posterior que da con lo que es la apófisis mastoides. Un pequeño detalle de este conducto auditivo externo es que durante toda su extensión se encuentra cubierto por lo que son glándulas sudoríparas modificadas para producir lo que es cerumen. Ahora vamos a describir lo que es el oído interno, el oído medio, perdón. El oído medio o caja timpánica. Tenemos que es una pequeña cavidad neumática excavada en el espesor del hueso temporal. Tiene forma de un lente bicóncavo o de un tambor. He aquí el nombre de caja timpánica. Sus límites. Tenemos que describimos un límite interno que corresponde a lo que es el promontorio, la ventana oval y la ventana redonda, que luego pasaré a describir. Vamos a ver los otros límites en esta imagen. Aquí hay que utilizar un poco la imaginación, pero es la mejor imagen que puede encontrar para describir sus límites. Tenemos un límite externo, aquí descrito con esta lámina de color azul, que corresponde a lo que es la membrana timpánica. Entonces, es decir, que la membrana timpánica marca un límite entre lo que es el oído medio y el oído externo. Luego encontramos un límite superior, que corresponde al tegmen timpani o techo del tímpano. Un límite inferior que corresponde a lo que es a la fosa yugular, y un límite anterior que corresponde a la trompa de Eustaquio y a lo que es el conducto carotidio. Y por último describimos un límite posterior que corresponde a lo que es el conducto tímpano-mastoideo o aditus adantum. Este aditus adantum o conducto tímpano-mastoideo comunica la caja timpánica con lo que es el antro mastoideo, el cual contiene un sinnúmero de celdillas. Ahora, volvamos al tema de lo que es el límite interno, porque aquí no es visible. Como dije, en el límite interno encontramos el promontorio, señalado de amarillo. Este promontorio no es nada más que una pequeña eminencia que corresponde a la primera saliente en espiral de la base del caracol. Por debajo de esta encontramos una pequeña ventana denominada ventana redonda, que se encuentra cubierta por lo que es la mucosa de la caja timpánica. Esta ventana redonda comunica el oído medio con lo que es la rampa timpánica del oído interno. Esta es la rampa timpánica del oído interno.
Aquí encontramos lo que es la trompa de Eustaquio. Por encima de este promontorio encontramos lo que es la ventana oval, que es una membrana que se encuentra cubierta por la base del estribo y comunica la caja timpánica con el oído interno. Aquí podemos ver que el oído externo, al ingresar las ondas sonoras, estos huesecillos comienzan a vibrar y el sonido se transmite a través de la caja timpánica hacia el oído interno. Hablando de esto, ahora vamos a pasar a describir lo que son los huesos del oído, propiamente dicho. Los huesos del oído tenemos que son tres: un martillo, un yunque y un estribo. Son una cadena ininterrumpida de huesos que va desde lo que es la membrana timpánica hacia la ventana oval. Vamos primero a pasar a describir lo que es el martillo. El martillo, para su estudio, presenta una cabeza, un cuello, un manubrio o mango y dos apófisis. Tenemos que la cabeza, que es la parte más superior, visible aquí en número 2, esta de aquí presenta una carilla articular destinada a unirse con lo que es el yunque. Presenta un cuello que soporta la cabeza y además de esto se relaciona con lo que es la porción flácida de la membrana timpánica. Presenta un mango o un manubrio que se une directamente al ombligo de la membrana timpánica. Y presenta dos apófisis, una apófisis lateral o larga y una apófisis anterior o corta. Ahora describamos el yunque. El nombre yunque nos recuerda a la herramienta utilizada por el herrero. Este yunque, para su estudio, presenta un cuerpo y dos apófisis. El cuerpo presenta una carilla articular destinada a unirse con la cabeza del martillo, como podemos observar en esta imagen. La articulación entre el yunque y el martillo se denomina incudo malear. Presenta dos apófisis, una apófisis corta y una apófisis larga. La apófisis corta se dirige hacia el aditus adantum o conducto timpanomastoideo. Y la apófisis larga presenta un proceso lenticular destinado a unirse con la cabeza del estribo. La articulación entre el yunque y el estribo se denomina incudo estapedia. Ahora pasemos al siguiente hueso, el estribo. El estribo es el hueso más pequeño de nuestra economía. Para su estudio presenta una cabeza, un cuello, dos apófisis anterior y posterior y una base. La cabeza se va a articular con el proceso lenticular del yunque, mientras que su base se encarga de cerrar lo que es la ventana oval. Esto es todo sobre lo que es oído medio, sí. Ahora vamos a pasar a oído interno. El oído interno es el que contiene los órganos esenciales de la audición y del equilibrio. Para su estudio se lo ha dividido en un laberinto óseo, laberinto membranoso y en líquidos y fluidos. Comenzando con el laberinto óseo, este está compuesto por el vestíbulo óseo, conductos semicirculares óseos y la cóclea ósea, o el caracol también denominado. Comenzando con el vestíbulo. Aquí marcado amarillo vemos que el vestíbulo es una gran cavidad ovalada que se encuentra entre la ventana oval y el conducto auditivo interno. Sus límites, como ya dije, su límite lateral o externo es la ventana oval y su límite medial o interno es el conducto auditivo interno, en el cual va a penetrar el nervio vestíbulo coclear. Pero este vestíbulo va a presentar unos agujerillos o poros que son formados por cuando este nervio vestibular se introduce en el vestíbulo óseo. Presenta un límite inferior que corresponde a una lámina ósea que da origen al laberinto óseo de la cóclea. Ahora vamos a hablar de los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son tres estructuras tubulares, óseo, tubular y pilosas, en las cuales se estudia uno superior, aquí señalado con el cursor, uno posterior y uno externo. En ellos podremos describir dos extremos. Uno ampollar, como vemos aquí, el extremo ampollar o dilatado, como podemos observar estos pequeños círculos, y otro extremo no ampollar o no dilatado. Como pueden ver en la imagen, existen tres extremos ampollares, pero solo existen dos extremos no ampollares. Esto se debe a que el conducto semicircular superior se une con el posterior a manera de embudo y termina dando solo un conducto. Ahora pasemos a lo que es la cóclea.
Tenemos que el caracol óseo o cóclea describe 2 vueltas y media sobre un eje central llamado modiolo o columela, como podemos observar aquí. Estas terminan en un vértice común denominado helicotrema. Tenemos que la base del caracol se relaciona con la parte anteroinferior del conducto auditivo interno y se encuentra acribillada por fibras cocleares del nervio vestíbulo coclear. Esta presenta una lámina en espiral que divide al conducto coclear en 2 rampas, en una rampa vestibular que viene del vestíbulo y en una rampa timpánica que proviene de lo que es de la ventana redonda. Ahora vamos a hablar de lo que es el oído interno en laberinto membranoso. El vestíbulo del laberinto membranoso vamos a encontrar 2 estructuras en forma de vesículas, llamados sáculo y utrículo. Perdón, como podemos observar aquí, llamado sáculo y utrículo. Tenemos primero aquí el utrículo, que es una gran vesícula que contiene en su interior lo que son las manchas acústicas encargadas del equilibrio estático. Y acá podemos observar lo que es el sáculo, que contiene las crestas acústicas, que son las encargadas del equilibrio dinámico. Aquí también podremos observar el conducto endolinfático, que si recordamos cuando estudiamos temporal, en el acueducto del vestíbulo este contiene prolongaciones del laberinto membranoso, específicamente el conducto endolinfático. Ahora aquí podremos ver la cóclea membranosa. Dentro de la cóclea existe el órgano de Corti, que es el órgano responsable de la audición. En él podremos escribir los siguientes elementos. Tenemos aquí la cóclea ósea. Tenemos aquí, si recordamos la imagen anterior, vamos a encontrar aquí lo que es la rampa vestibular y acá debajo la rampa timpánica. El órgano de Corti se encuentra entre la membrana vestibular y la membrana basilar. Esta forma lo que es el conducto coclear, que lo estoy señalando ahora con el cursor. El conducto coclear está formado por lo que son la membrana vestibular y la membrana basilar. Este es el nervio coclear con su ganglio coclear. Y por último encontramos lo que son los líquidos o fluidos en esta imagen anterior. Vamos a ver aquí, sí. Tenemos que existen 2 tipos de líquidos dentro del oído interno, una perilinfa y una endolinfa. La perilinfa se encuentra entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, mientras que la endolinfa se encuentra dentro del laberinto membranoso. Esto ha sido todo de hoy, muchas gracias.